En una serie de operativos sin precedentes, Estados Unidos hundió 3 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y provenientes de Venezuela, en ataques que dejaron al menos 14 muertos. Las maniobras se realizaron en aguas internacionales frente a las costas venezolanas, días después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de tropas norteamericanas en el Caribe con el argumento de combatir el tráfico de drogas. The Trump administration appears to be committed to this policy of treating drug cartels or alleged drug traffickers as a military outfit, a terrorist organization that's in effect invading the United States, and therefore military force is justified against them. La decisión intensificó las tensiones entre Caracas y Washington en medio de las acusaciones de la Casa Blanca contra Nicolás Maduro, a quien señalan como líder del cártel de los soles. El gobierno venezolano rechazó las maniobras y denunció que las operaciones militares representan una amenaza a su soberanía. No es una tensión, es una agresión en toda la línea. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. No es una tensión, es una agresión. Sin embargo, Trump redobló la apuesta al afirmar que podría impulsar acciones similares por tierra y aire. Now, what does that mean? That means there's no drugs coming by sea, but they do come by land. And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stop the boats. El republicano parece retomar la guerra contra las drogas como eje de su estrategia política y migratoria. El concepto fue lanzado en 1971 por Richard Nixon, cuando declaró al consumo de estupefacientes como enemigo público número 1 y lo describió como una emergencia nacional. Su política redefinió la lucha antidrogas en Estados Unidos y alcanzó su punto más alto en los 80 y 90, bajo la administración de Ronald Reagan, que endureció las penas por delitos relacionados con sustancias ilegales que afectaron principalmente a las comunidades afroamericanas y latinas. En abril de este año, la Casa Blanca publicó las prioridades de la Oficina de Control Nacional de Drogas, donde señaló como punto central reducir las muertes por sobredosis y frenar el ingreso en las fronteras. En la misma línea, impuso restricciones de visado a familiares y colaboradores cercanos de narcotraficantes. Además, incluyó a varios países de la región, entre ellos Bolivia, Colombia, México, Perú y Venezuela, como los principales productores de estupefacientes. En medio de la escalada, el director del FBI, Kash Patel, afirmó que las organizaciones de narcotráfico deben ser tratadas como grupos terroristas al nivel de Al-Qaeda tras el atentado de las Torres Gemelas. Absolutely, and the way to analogize this and why I've advocated for the designation, and I'm thankful that the Trump administration has designated these cartels and narco-traffickers as foreign terrorist organizations, is because we must treat them like the foreign terrorist organizations post 9/11. We must treat them like the Al-Qaedas of the world because that's how we're operating. And just treating them with law enforcement capabilities alone was wholly insufficient to wipe out the targets in their entirety. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump también declaró la emergencia nacional en la frontera con México para desplegar al ejército y retomar la construcción de un muro. Al mismo tiempo sumó aranceles a ese país y a Canadá por no frenar el contrabando fronterizo y acusó a China por el ingreso ilegal de fentanilo a los Estados Unidos. A esto se suma la exclusión de Colombia de la lista de naciones que combaten al narcotráfico por primera vez en 30 años, una decisión que pone en duda la continuidad de la asistencia norteamericana a Bogotá. Esta es una decisión completamente política. Usted encuentra que si hay una desertificación donde no hay sanciones económicas, donde no dejan de mandar la ayuda económica, entre comillas, ayuda, porque esa ayuda se contrata con empresas americanas y no deja de haber cooperación, esa desertificación es solamente política porque es un gobierno de izquierda y porque es el presidente Petro. Por eso es que se da la desertificación. Las incursiones de barcos de guerra estadounidenses contra embarcaciones en aguas internacionales marcan un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, pero también generan dudas sobre la legalidad y tensas las relaciones diplomáticas en Latinoamérica. For a long time, the United States has been afraid to use force in the region, or hesitant, let's say, to use force in the region because of its history in the Western Hemisphere. We've crossed that Rubicon now with last night's strike.
And I think that is the message in itself, is that there's a new paradigm, there's a new way of dealing with these groups. En un país donde la sobredosis es la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 44 años, Trump hizo de esta batalla, junto con las deportaciones de inmigrantes ilegales, un elemento central de su política doméstica y su seguridad nacional, aunque al costo de tensar sus relaciones con una región en la que Washington también libra una compleja disputa geopolítica y comercial con China. Bueno, una suerte de continuidad de este informe especial que recién compartíamos en Televisión Pública Noticias Internacional. Aquí están, los lineamientos de la guerra de Estados Unidos contra los cárteles. A ver, los cárteles constituyen una amenaza de seguridad nacional superior a la del tradicional crimen organizado. Seguimos avanzando con más datos. Las actividades incluyen, por ejemplo, convergencia con una variedad de actores, desde organizaciones terroristas extranjeras hasta gobiernos extranjeros, sistemas adaptativos complejos típicos de entidades dedicadas a la insurgencia y también a la guerra asimétrica. Seguimos avanzando con más datos de las actividades. Infiltración de gobiernos extranjeros en el hemisferio occidental, sus actividades tanto en proximidad como dentro del territorio físico de los Estados Unidos supone un riesgo de seguridad nacional inaceptable. Seguimos avanzando, más de estas actividades que recién hacíamos mención. La política de Estados Unidos es garantizar la total eliminación de la presencia de esas organizaciones en su territorio y su capacidad de amenazarlo a través de estructuras extraterritoriales de comando y control. Bueno, bien, a ver, cárteles considerados organizaciones terroristas por Estados Unidos. Aquí están, Tren de Aragua, Venezuela, Cártel de los Soles, Marta Salvatrucha, Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cártel de Noreste, La Nueva Familia, Cártel del Golfo y Cártel Unidos. Bueno, parte justamente de estos cárteles considerados organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Teníamos el informe especial y ahora justamente esta explicación que tiene que ver con los lineamientos de la guerra de Estados Unidos contra estos cárteles. Bueno, vamos a seguir avanzando con este tema. Ya tenemos nuestra primera entrevista en Televisión Pública Noticias Internacional. Estamos en contacto con Esteban De Gori, sociólogo, investigador del CONICET. Esteban, un placer. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, a ver, compartimos un informe especial, recién veíamos en placa los diferentes cárteles y los objetivos de Estados Unidos con cada uno de ellos. Tu primera visión de lo que está sucediendo. No, me parece que lo que se debe destacar es, primero, no solamente la declaración como organizaciones terroristas, tal cual decía el informe, la participación del Pentágono. Ajá. Si no me parece que lo novedoso, hay dos cosas novedosas que uno podría destacar. Una, el panorama que abre el ataque en aguas territoriales de determinadas embarcaciones. Eso me parece el primer, me parece algo que cambia el panorama de intervención de los Estados Unidos. Tal cual. Eso me parece una cuestión importante. Y la otra cuestión importante tiene que ver con esta asociación de lucha contra las drogas con política exterior, ¿sí? Que no es nuevo, pero me parece que acá toma otro sentido porque es Venezuela. Solamente quiero dar un dato que es importante. Uno diría, ¿cuál es el porcentaje o qué es lo que representa el cartel de los soles en términos de exportación de cocaína a Estados Unidos? El 20%. Sí. Esto hay un reportaje interesante en el Wall Street Journal que habla sobre esto. Es interesante porque solamente el cartel de los soles tiene el 20%. El otro 80%, la operación del otro 80%, está entre Ecuador y Colombia. El Pacífico, si uno quisiera relocalizar el lugar. Entonces, la pregunta que uno diría es, ¿por qué empezar por el 20%? Esa es una primera pregunta que uno tendría que empezar a analizar. Esteban, justamente esa era
la próxima pregunta. ¿Por qué justamente con este cártel? ¿Por qué con este 20%, como bien lo definís vos? Bueno, es que acá abren las hipótesis geopolíticas, la discusión, esta asociación entre política exterior, ¿sí? y lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas no es nueva, en el informe ustedes lo plantean. La lucha contra las sustancias en Estados Unidos es larguísima y tiene que ver con la cultura puritana, no solamente con las drogas, sino con el alcohol y etcétera. Ahora, hay que preguntarse por qué Venezuela. Y acá posiblemente hay una tensión geopolítica y también al mismo tiempo hay una razón que tiene que ver con las drogas. Voy a dar otro dato que me parece importante. Desde 2019 hasta la actualidad, creció en un 154% la cantidad de consumidores de cocaína. Uno siempre ahora tiene la idea de que en Estados Unidos solamente se consume fentanilo, pero es interesante porque en los últimos años hay una mega producción de cocaína que hizo dos cosas. Primero, una gran oferta, bajar el precio que estaba entre 120 y 150 dólares el gramo, ahora ahí está entre 60 y 70. Por un lado eso. Bueno, bajó la mitad. Por el otro lado, exacto, por otro lado una mayor pureza. Y a esto el aumento del 154% de los consumidores. Entonces, efectivamente, hay como las dos caras de Jano. Hay un aumento del consumo de cocaína de un 150% en los Estados Unidos y al mismo tiempo nos encontramos que el cartel de los soles solamente tiene el 20% y que la operación más importante está en la zona del Pacífico. La pregunta sería por qué tal vez Estados Unidos no está interviniendo en aguas territoriales más cerca de Galápagos que, por ejemplo, que del mar territorial, de las aguas internacionales que están más cerca de Venezuela. Y ahí uno podría decir, y acá entra la hipótesis, efectivamente, más geopolítica, las tensiones que existen entre los Estados Unidos y Venezuela. Y ahí entran otras hipótesis que van desde, como dice el Telegraph, un periodista del Telegraph que llamado De Petri, dice, posiblemente haya guerra, y otros periodistas, tal vez del País, hablan de una demostración y un ejercicio de presión del gobierno norteamericano sobre el de Venezuela. Ahora, lo más interesante que modifica todo el panorama es esta idea de que Trump va a buscar, ¿sí?, a estas embarcaciones, ¿sí?, al mar internacional o a zona de mar internacional e ir a atacarlas. Eso cambia todo porque efectivamente es una amenaza mucho más real, ¿sí?, mucho más visible, y efectivamente esto hace que desde el gobierno de Venezuela se ha leído, como ustedes pusieron en el informe, una agresión más que una tensión, ¿sí? Claro, sobre todo, Esteban, la presencia de estos buques, ¿no?, frente a las costas de Venezuela, a partir de la presencia de los buques, ¿verdad? Y además que ahora se agregan 6 drones que tienen una gran potencia militar, que ya fueron utilizados por los Estados Unidos, que son muy potentes. Entonces ahí aparece una serie de hipótesis acerca de lo que Estados Unidos pretende que hacer con Venezuela. Ahora, también hay un dato político. Uno de los negociadores de confianza del propio Trump en Venezuela, Grenell de apellido, es uno de los que más insiste dentro del conjunto de asesores y secretarios de Trump de buscar una salida negociada. Por eso, yo creo que ahí hay una especie de reformulación del conflicto geopolítico, esta presencia en aguas internacionales para ir en contra de estas organizaciones, una tensión fuerte con Venezuela, pero donde también un Estados Unidos que no tiene una posición hoy taxativa acerca de qué hacer efectivamente en el territorio venezolano. Bueno, Esteban, el propio Donald Trump, el público, dijo que no pretendía un cambio de régimen en Venezuela, ¿no? Por lo que usted estás diciendo vos. Por eso digo, porque hay muchas posiciones, inclusive al interior, algunas mucho más duras que van dirigidas al cambio del régimen, otras
que dicen, bueno, hagamos algo parecido a lo que hicimos en Irán, ¿sí? Y otras posiciones es, bueno, tenemos esta flota en aguas internacionales, mostramos nuestra capacidad, mostramos una capacidad que podemos llegar, bueno, ahora negociemos. Sí, también es verdad que el propio gobierno de Venezuela, si vos lo seguís el último tiempo, también está mostrando, ¿sí?, su capacidad, o por lo menos está publicitando distintas acciones en contra de organizaciones también criminales y de narcotráfico. Con lo cual ahí, efectivamente, si bien hay un debate o una tensión fuerte discursiva entre Trump Sí, y Maduro, esta cosa de claro. Maduro de alistar a la sociedad y demás, también efectivamente Venezuela está mostrando, bueno, una lucha contra el narcotráfico que también Estados Unidos, entre comillas, se los está pidiendo. Esteban, este giro que comenzamos justamente con esta cuestión y con esta palabra, la política exterior de Donald Trump, ¿qué impacto está teniendo en la política interna, la política doméstica de los Estados Unidos, sobre todo en las bases de Trump? ¿Cuál es el impacto? ¿Hay impacto? Mira, a ver, hay una cultura puritana que tiene mucho que ver con la guerra contra las sustancias, es lo que decía al Sí, sí, principio. claro. El alcohol, después las drogas, Nixon, Ronald Reagan. Efectivamente hay algo de la tradición cultural y política norteamericana Sí. muy vinculada al mundo republicano que tiene que ver con esto. Es muy posible que sus bases electorales esto lo vean bien. Ahora, Ah, es verdad que en el mundo hispano, acá se combina, y esto es interesante, se combina, por un lado, las deportaciones, la persecución a aquellas personas que están en situación de irregularidad y claro. el avance sobre Venezuela. Obviamente que ahí hay algo que en algún momento empieza a hacer ruido y hay que ver si el electorado hispano mayoritariamente sigue acompañando a Trump. Hay que ver esto, hay que ver porque me parece que esta tensión o esta agresión hacia Venezuela me parece que no sé si le puede traer buenos réditos a una base electoral hispana del propio Trump que ahora se ve también agredida por la persecución de la política, digamos, de la represión que está llevando adelante Trump sobre las personas en condición irregular. Entonces, ahí él también tiene un desafío a ver cómo va a traducir esta situación en América Latina, porque no solamente es Venezuela, quiero decir, Venezuela no es solamente Venezuela, sino también Sí, claro. tiene que ver con la relación que tienen los Estados Unidos con América Latina. Y agrego una cosita más, hay que ver en una suerte de agresión, en el caso de que se cumpla lo que dice el Telegraph y este periodista de Petris, de que efectivamente va a haber un ataque, hay que ver que van a ser países, no tal vez hay que irse a China ni a Rusia, hay que ver que van a ser países como Brasil y como México que tienen una fuerte posición de autodeterminación y un peso regional importante a la hora de poner una palabra o de poner un límite acerca de una operación que implique un ataque a suelo venezolano. Entonces, me parece que hay un juego ahí muy importante, geopolítico, que también me parece que introduce algunas preguntas y algunos interrogantes dentro del gobierno del propio Trump. Esteban, estábamos hablando de Venezuela. ¿Y con México qué sucede? Bueno, es interesante porque la relación con México, Sí, la relación con México está en una relación, si bien hubo una tensión por el tema de los aranceles, sí. ¿sí? Y una tensión que vamos a ver, inclusive una tensión que no solamente va a ser entre México y Estados Unidos, sino también que posiblemente México y Canadá lleven adelante algún tipo Sí. de alianza o de avance sobre la crítica a las cuestiones arancelarias. La relación con México es otra relación, no es una relación de agresión. A ver, uno diría, ¿quién controla la operación del Pacífico? No la controla Maduro, la controla un capo mexicano. Entonces, me parece que ahí es donde aparecen estos interrogantes y es donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está cambiando?
che, ¿no se estará confundiendo un poco la política exterior contra la guerra de drogas? Porque tal vez quienes están organizando la mayor operación de introducción de cocaína a los Estados Unidos pasa por México. Claro. Y la situación con México, si bien hay tensión, no vemos agresión, vemos acuerdos, vemos tensiones y vemos efectivamente una política de Trump que es el reforzamiento de su frontera, pero no vemos a Trump poniendo, ¿cierto?, una flota militar cerca de la Ciudad de México, claro, o cerca de algún territorio mexicano, sino me parece que la relación con México es más complicada, primero por lo comercial y después por la relación fronteriza que tienen, pero me parece que la pregunta ahí sería ¿por qué Estados Unidos no va sobre el 80%? Bueno, ¿y por qué va sobre el 20%? A eso íbamos ahora, justamente, ¿no? Y sí, que eso es el interrogante sí, de esta movilización, que no es una movilización menor, o sea, hay una cantidad de buques hiper sofisticados, aviones, drones, entonces uno diría, pero bueno, si pones todo eso en los mares internacionales, lo pones en Puerto Rico, cerca de Curazao, entonces ¿puede haber un ataque o no? Uno diría, ¿uno movilizaría todo eso si no ataca? Bueno, no lo sabemos. Ahí la respuesta no es fácil, ¿sí? Porque es verdad que también la política de Trump es bastante incierta, ¿sí? No sabemos si a veces quiere negociar o efectivamente está preparando un ataque. Entonces, me parece que hay una serie de posiciones distintas y es lo que abre, digamos, diversas hipótesis. Ahora, lo que sí efectivamente cambia, me parece que sí es el panorama geopolítico y en el nombre de la lucha contra las drogas, seleccionar, me parece arbitrariamente, algunos lugares o algunos territorios o algunos países que hoy tienen alguna tensión geopolítica mayor, como en el caso de Venezuela, que otros países con Estados Unidos. Esteban de Gori, un placer. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Esteban de Gori es sociólogo e investigador del CONICET. Seguimos recorriendo el mundo con esta síntesis. Estonia denunció que Rusia violó su espacio aéreo. El gobierno del país, que forma parte de la OTAN, aseguró que 3 cazas rusos navegaron sin permiso el cielo estonio durante 12 minutos, en lo que calificó como una incursión descarada e inédita. Es la 4ª incursión no autorizada en lo que va del año. Trump y Xi hablaron por teléfono. El jefe de la Casa Blanca contó que la conversación con su par chino fue muy productiva y hablaron de comercio, fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok. Bombardearon un campo de refugiados en Sudán. Al menos 30 personas murieron en un ataque perpetrado con un dron contra una mezquita en el campamento de desplazados de Abu Yuk, en los alrededores de la ciudad de Al-Fayer, en medio de la ofensiva de paramilitares contra la localidad.